gusto verles a todos ustedes esta noche. Bueno que están con nosotros y que puedan participar de la palabra de Dios en este servicio que ofrecemos a Dios a las 5 de la tarde. Yo quiero hablarles en esta noche acerca de el regocijo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 y versículo 4, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Si preguntáramos a qué se refiere ese versículo, pues no tendríamos duda en decir que ese versículo se refiere a regocijarse, porque lo repite dos veces. No cabe duda de que estas palabras son una invitación para que estemos contentos, estemos alegres, estemos dichosos y felices por servir a Dios. ¿Quién diría estas palabras? Si estas palabras están en Filipenses capítulo 4, versículo 4, encontramos a Pablo como autor de estas palabras. ¿Usted recuerda a Pablo? ¿Ha leído de Pablo en la Biblia? Creo que todos lo hemos hecho. Hay una gran cantidad de escritos de Pablo en el Nuevo Testamento que casi son superados solamente por Lucas. El apóstol Pablo, amados hermanos y amigos, era aquel Saulo de Tarso que asolaba a la iglesia, pensando que eso era lo que Dios quería. Aquel Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos, aquel Saulo de Tarso que daba su voto para que mataran a hermanos en Cristo. Aún estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir que registra Lucas en el libro de los Hechos. Pero hablando de este Saulo de Tarso, encontramos que en el capítulo 13 de Hechos, su nombre deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. Lógicamente es el mismo nombre en diferentes idiomas. Y en verdad el nombre quiere decir pequeño. Y por eso reconocemos que Pablo fue el pequeño gigante del Evangelio. En el ministerio de Pablo, después de su conversión, aquella ocasión que en Damasco Ananías le habla la palabra de Dios y Saulo de Tarso se bautiza para perdón de sus pecados, empieza un cambio de vida rotundo en este Saulo de Tarso. Se va para Arabia, según Hechos capítulo 9 y Gálatas capítulo 1, y allá le son dadas palabras que al hombre le es imposible proferir. Cuando él regresa a Damasco, predica a Cristo después de haber estado en Arabia. Y luego viene a Jerusalén, tiene conflicto con algunos hermanos que no confían en él por causa de que perseguía a la iglesia. Pero luego viene Bernabé y habla de él como un cristiano y lo recomienda a los hermanos, según Hechos 9:26. Posteriormente es encaminado por los discípulos a Cesarea y a la tierra de Tarso, de donde él era, para predicar el Evangelio y también saliendo para que no tenga más problemas con aquellos que empezaban a odiarlo. Viene a Antioquía, primeramente buscado por Bernabé, ya que la obra en Antioquía estaba floreciente y necesitaba de maestros. Bernabé trae a Pablo y trabajan juntos en ese lugar de Siria. Y trabajan juntos en ese lugar de Siria, según Hechos capítulo 11. Y luego van a Jerusalén por el pronóstico de una gran hambre que había en la región de Judea. Y después de esto se conoce, hermanos, el primer viaje misionero que hace Pablo en compañía de Bernabé y de Juan Marcos. Y posteriormente otros 2 viajes más, empezando más o menos
el año 47-48 de la era cristiana. Pablo en sus viajes misioneros sufrió encarcelamientos, en su trabajo en las diferentes iglesias, en las diferentes localidades, sufrió mucho por predicar a Cristo. Su llamado fue especial, ya que aunque le predicaba a judíos, se especializó en predicarle a los gentiles. Qué bueno que Pablo le predicó a los gentiles, porque nosotros somos gentiles. Y no se dio por vencido y se sentía deudor a judíos y a gentiles. La Biblia, hermanos, habla de todo su trabajo, de todo lo que él hizo. Habla de cómo tenía una capacidad tremenda para exponer la palabra de Dios, dando ejemplos militares para ilustrar su enseñanza, dando ejemplos de deportes para ilustrar su enseñanza, y aún echando mano de los ejemplos de los cortesanos para ilustrar sus enseñanzas. Y aún de lo comercial, Saulo de Tarso sacaba buenas ilustraciones para sus enseñanzas. Pablo sufrió mucho. Se cree que cerca del año 70 fue muerto en tiempos del emperador Nerón. Una gran persecución había en contra de los cristianos en Roma. Me parece que ahí fue su último encarcelamiento en tiempos de Nerón. Pero bien, es una pequeña biografía de este gigante que dijo estas palabras: regocijaos en el Señor. Siempre digo regocijaos, dice el apóstol. Así de que nosotros podemos aprender en esta noche, amados hermanos, que nosotros podemos estar encadenados pero felices. Pareciera una cosa contrastante el decir que podemos ser felices en medio de estos problemas. Permítame un segundo, ahorita lo arreglamos. Y el tema en sí, pues, amados hermanos, es encadenados pero felices. Sea que el apóstol Pablo estaba preso o sea que estaba libre, de alguna manera u otra, Pablo siempre estuvo encadenado. En ocasiones con cadenas físicas, en ocasiones las cadenas espirituales que lo ataban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encadenados pero felices. En otras palabras, pudiéramos decir que este título se pudiera también decir como sufriendo pero felices. En estado de sufrimiento pero felices. El ejemplo de Pablo nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de esto. En este tiempo hay muchas cosas por las cuales nosotros debiéramos de sufrir. Y hago hincapié, porque lo he dicho en otras ocasiones, y ahora se presenta la oportunidad para volverlo a decir, que muchas veces los seres humanos, por naturaleza, buscamos la tragedia. Y a veces no tenemos motivo para sufrir, pero nosotros buscamos a ver cómo le hago, pero yo tengo que sufrir. Y el ejemplo es cuando una persona encuentra a otra en la calle o en algún lugar público y le empieza a platicar de sus malestares. No, fíjate que últimamente me anda doliendo mucho la cabeza. Y la otra persona, en vez de escucharle y consolarle, dice: no, hombre, a mí me duele más. No, y no nada más la cabeza, también me duelen los pies. Es más, me duele todo el cuerpo. Y es una de lamentaciones, hermanos. Pareciera que la naturaleza humana nos inclina a ser sufrientes. Pero yo quiero cambiar esa visión de sufrir por algo y más bien vamos a ubicarlo en la dirección de Cristo. Si usted está sirviendo al Señor, usted va a tener pruebas. Si usted está sirviendo al Señor, usted va a tener tribulaciones, pero por servir al Señor. Usted va a tener persecuciones, usted va a tener muchas cosas que le pueden hacer sufrir.
Y a ese sufrimiento es al que queremos referirnos, al sufrimiento que es por servir a Cristo, al sufrimiento que viene porque predicamos la palabra de Dios. Que si nosotros nos ponemos a compararlo con los sufrimientos de un apóstol Pablo o de un apóstol Pedro o de otra persona, nos damos cuenta que realmente los sufrimientos por servir a Cristo son, como dijo el italiano, peccata minuta, una cosa muy pequeña. Así de que vamos a ver, hermanos, que si acaso tenemos que sufrir por servir a Cristo, sepamos cómo sobrellevar esta situación. Y el apóstol Pablo es un buen ejemplo de ello. Nosotros leemos ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es un ejemplo, Pablo. Y Pablo puede decir abiertamente que puede imitársele a él, que puede considerarse un ejemplo, y no nomás él, sino a aquellos que se conducen también en el temor reverente hacia Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice Pablo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Así de que la recomendación de Pablo es que seamos imitadores de él, que recordemos sus enseñanzas, esas enseñanzas que recibimos, esas enseñanzas que oímos, esas enseñanzas que vimos al momento de estudiar la historia de Pablo. Claro que él está hablando a los filipenses, directamente lo habían visto, algunos de ellos, directamente lo habían conocido, directamente habían recibido enseñanza de Pablo, directamente habían oído a Pablo. Pero la aplicación para nosotros es que gracias a las Sagradas Escrituras nosotros también lo conocemos, lo oímos, lo vemos y aprendemos de él. Así de que un buen imitador de Cristo pudiera empezar imitando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, en varias ocasiones sufrió. Y vamos a ver enseguida cómo sufrió Pablo, nada más en 3 o 4 cosas. Pero realmente hay mucho registro de su sufrimiento. ¿Cómo pudo este hombre regocijarse en medio del sufrimiento? ¿Cómo pudo este hombre ser gozoso en medio de las cadenas, en medio de las prisiones? Vamos a ver los sufrimientos de Pablo allí en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 28. Abra su Biblia o lea aquí en el pizarrón si gusta. A ver si agarro aquí el marcadorcito. Ahí está. Dice allá en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28, de los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, dice Pablo. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros, peligros y peligros, dice Saulo de Tarso o Pablo. Pero estos peligros, hermanos, que Pablo pasó no era por ser un rebelde sin causa. Estos peligros que Pablo pasó no era por ser un cholo. Estos peligros que Pablo pasó no es por haber estado en alguna ganga. El apóstol Pablo sufrió todo esto por servir a Cristo. Y dice enseguida, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, dice Pablo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Note,
Pablo menciona iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias locales, las iglesias del Señor. ¿Quién enferma? Dice, y yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Note, 5 veces azotado con 39 azotes, porque dice 40 azotes menos 1. Era la costumbre de castigar a un hombre con azotes que no llegaran a los 40. No podían llegar a los 40 azotes, pero se lo repitieron 5 veces. Imagino que fue en diferentes ocasiones. Él padecía también por el castigo con varas. Flagelaban el cuerpo con varas, unas varas me imagino parecidas a lo que es el carrizo o alguna otra planta corriosa que sirve para este tipo de castigos. Apedreado, dice. Imagínense el terror de morir lapidado. Pues en alguna ocasión lo apedrearon y lo dieron por muerto. Dice también que muchas veces padeció naufragio. Si nosotros recordamos alguna vez que naufragó, recordemos cuando iba camino a Roma y antes de llegar a la isla de Malta naufragó. Y ahí fueron rescatados por los islenses. Y el apóstol menciona también que había estado en peligros de ríos y en peligros de ladrones, no por andar trasnochando en las tabernas de aquel tiempo, sino simple y sencillamente por predicar a Cristo. Peligros de los de mi nación. En otras palabras, Pablo está hablando de que peligraba con los propios paisanos que él tenía, con los propios judíos, y también peligros con los gentiles. También los gentiles querían acabarlo. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, y aún, hermanos, y lo triste, peligro por hermanos, falsos hermanos. Así de que peligros, todo el tiempo peligrando, todo el tiempo sufriendo, pero no solamente habla de esa clase de sufrimiento en cuanto a las persecuciones y los peligros que hemos leído ahí en la segunda a los Corintios 11, sino que también en la misma carta, en el capítulo 12, habla de una enfermedad que él tenía y también lo consideraba un sufrimiento. Dice el apóstol, y para que la grandeza de las revelaciones, segunda a los Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Cómo dice que se llama el que estaba causándole problemas en su cuerpo? Un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo es fuerte el cristiano? Cuando es débil por servir a Cristo. También dice el apóstol amado, está un poco lenta esa cosa. Si gusta, abra su Biblia ahí en Filipenses 4:13, por favor. Filipenses 4:13. Perdón, Filipenses 1:13. Y dice ahí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Las prisiones de Pablo se habían hecho patentes en Cristo, aún entre aquellos que representaban a los gobernantes y a todos los demás. ¿Cuál es el sufrimiento que nosotros tenemos?
¿De qué nos podemos quejar nosotros? ¿Nos quejaremos nosotros por algún padecimiento semejante al que Pablo tuvo? ¿Cuáles son las cadenas que nosotros tenemos? Medite muy bien en esto, por favor, y piense cuáles son las cadenas que me están haciendo sufrir. La otra cara de la moneda, hermanos, es el gozo de Pablo. El gozo de Pablo, esto ya no quiere cambiar. Vamos a dejarlo descansar un rato. El gozo de Pablo, según la siguiente diapositiva, pudiéramos preguntar al ver el título de El gozo de Pablo, ¿cómo pudo este hombre ser feliz a pesar de todo lo que él menciona que sufrió y que padeció? ¿Podemos ser felices nosotros a pesar de nuestras cadenas también? Fijémonos en dos puntos expuestos en la epístola a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo. Primero que nada, el apóstol nos figura la vida en Cristo. Y segundo, nos figura el gozo de cristiano como resultado de vivir en Cristo. Así de que si nosotros hablamos de cómo Pablo se pudo gozar, es porque tenía una vida en Cristo. Y como resultado de vivir en Cristo, él vivía feliz, gozoso. Yo sé, y quiero aclarar esto, que para muchas gentes la felicidad es andar con la sonrisa de 100 a 100. ¿Sabe cuál es la sonrisa de 100 a 100? Como la carita de Sabritas. ¿Así andaría Pablo todo el tiempo? Hay un gozo, hermanos, que es como el amor, muy diferente a como el mundo lo quiere ver. Pablo tenía preocupación por las iglesias. ¿Imagina cómo se veía Pablo cuando estaba preocupado por las iglesias? Pablo se preocupaba por sus hermanos. ¿Se imagina cómo se veía Pablo por la preocupación que tenía por sus hermanos? Sin embargo, aprendemos que se gozaba. Había un gozo en Pablo. Y lo mismo pudiéramos ver en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos a la vida de Jesucristo por los evangelios, nos imaginamos a un Cristo sonriente de oreja a oreja, o nos imaginamos a un Cristo serio, pensativo, meditativo, angustiado. ¿Cómo nos imaginamos a Jesús? Sin embargo, la Escritura dice que estuvo feliz. La Escritura dice que se alegró. La Escritura dice que se gozó. Tengamos en mente, amados hermanos y amigos, que el gozo del cristiano no es andar con una sonrisa de oreja a oreja, sino simplemente manifestar la alegría por vivir, no quejándose, no afanándose, no preocupándose en demasía, sino descansando, recordando que nuestra competencia y nuestra suficiencia solamente la encontramos en Dios. Así de que, ¿por qué podemos estar sufriendo? Si tenemos una vida en Cristo, la mayoría de nosotros hemos aceptado a Cristo. Si el gozo del cristiano debe de ser manifestado como resultado de estar en Cristo, ¿por qué sufrir? ¿Por qué tener una cara de sufrimiento todo el tiempo? No se trata de andar sonriendo como loquitos, pero tampoco se trata de andar quejándose todo el tiempo. Cristo lo es todo para el cristiano, hermanos. El apóstol menciona que Cristo es nuestra vida. Y vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21, la vida en Cristo. Filipenses capítulo 1, 19 al 21. Lea por favor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. A pesar de que estaba en cadenas, sabía bien que todo estaba bajo la voluntad de Dios.
Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice Pablo. Y dice también el apóstol, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se fija? Una vida en Cristo nos ayuda a tener gozo espiritual. Una vida en Cristo nos ayuda a tener un gozo más elevado que la tristeza y que la angustia. ¿Cómo es una vida en Cristo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quiénes tienen por ganancia la muerte? Siempre que hacemos esta pregunta individualmente, la mayoría de las respuestas es no estoy listo o no estoy lista todavía. ¿Usted está listo, lista para morir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No le gusta ganar? Cristo es nuestro ejemplo también. En el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro ejemplo, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ejemplo de obediencia, ejemplo de enseñanza, ejemplo de trabajo, ejemplo de gozo, ejemplo de gozo también. ¿Usted vio al Señor sufriendo ahí en el Getsemaní? Cuando dice la Sagrada Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿estaba sufriendo o estaba gozando? Estaba sufriendo. Nos ayuda a comprender esto cuando dice, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Nos damos cuenta de que está sufriendo el Señor. Y luego dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cómo salió de ahí Jesús? Gozoso. Porque dice que ángeles vinieron y le fortalecieron. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Pero no solamente es nuestro ejemplo, sino que es nuestra esperanza. Y allí mismo en el capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Cristo es nuestra esperanza. Gracias a la resurrección, gracias a la fe que nosotros tenemos en aquel que le resucitó de entre los muertos. Cristo es nuestra esperanza. Note en este lenguaje que usa Pablo, aunque encontramos a un Pablo sencillo, a un Pablo que predicaba el evangelio, a un Pablo que prefería no hablar mensajes tan elevados, sino solamente a Cristo crucificado. Usted vea este lenguaje y vea el lenguaje excelente del apóstol Pablo. Un hombre docto, con conocimiento, hablando palabras que la gente más fina pudiera entender. Cristo es nuestra fuerza también. Ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita en su mente, por favor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada vez que tenga un problema, que tenga un sufrimiento, recuerde este versículo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
verá que no habrá situación que le aparte del amor de Dios. Muchas personas por causa del sufrimiento se apartan de Cristo, porque creían que la vida en Cristo iba a ser pura miel sobre hojuelas. Pensaban que la vida en Cristo iba a ser color de rosa. Y no pensaron que por servir a Cristo uno sufre. Aunque no como Pablo, aunque no como Jesús, pero se sufre. Hay que aprender a gozarnos para que el sufrimiento no nos devore. Así de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entiende esta frase? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es claro Pablo cuando está diciendo esto? ¿Qué cosas podemos en Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos fortalece? En Hebreos capítulo 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que padeció como nosotros. ¿Quién nos fortalece? Cristo. Cantamos, Cristo es mi dulce Salvador. Pero también cantamos, hallé un buen amigo. Cristo nos fortalece. Cristo nos quiere fortalecer. Así de que el gozo del cristiano, hermano, según la otra diapositiva, el gozo del cristiano no se produce por accidente. Se tiene que tener una confianza plena en Cristo como nuestra esperanza, como nuestra fortaleza, como nuestra salvación. Y entonces el gozo del cristiano viene a ponerse a la mano porque estamos en disposición de aprender. ¿Cómo le hago, Señor, para gozarme? Y así como Jesús sufriendo oró a su Padre, nosotros tenemos el permiso para orar con fe. Y ahí mismo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, por favor, ¿cómo dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Algo por lo cual el cristiano demuestra su gozo también es por la gratitud hacia Dios. ¿Cómo me puedo gozar, Señor? Dándome gracias, pudiera decir el Señor. Dándome gracias, siendo agradecido. Señor, por lo que no tengo, por lo que tienes y por lo que no tienes, dame gracias. Señor, pero es que me faltan muchas cosas, yo no tengo lo que otras personas tienen. No importa, tienes más de lo que mereces. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos más de lo que merecemos. Y si no, nuestra oración es vana cuando decimos, Padre, gracias por este pan que no merecíamos. Señor, gracias por tu Hijo que no merecíamos. Señor, gracias por nuestra familia que no merecíamos. Somos hipócritas, somos vanos cuando decimos eso si realmente pensamos que nuestro Señor nos tiene que dar más. Así de que hay que orar con gratitud. Y Filipenses 1:3 nos ayuda, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. El apóstol también nos enseña que hay que dejar todo aquello que estorbe para servir a Cristo. ¿Qué le estorba a usted para servir a Cristo? ¿Qué le estorba a usted para servir a Cristo? Tiene que dejarlo. Filipenses capítulo 3, versículos del 12. Filipenses 3, 7 y 8, por favor. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo tenía Pablo todo aquello que antes le estorbaba? Como basura. Todas las cosas que él creía que eran ganancia, no las quiero ya. Todo aquello que le estorbe para servir a Cristo tiene que dejarlo, amado, amada, para que usted sienta el gozo del Señor. ¿Qué le estorba para servir a Cristo? ¿Qué es lo que le estorba para servir a Cristo?
El que no dejare a padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, por causa de mí, no es digno de mí, dice. ¿Qué le estorba a usted para gozarse en el Señor? Eso que le está estorbando, déjelo a un lado y sirva al Señor. Olvidar el pasado también. Hay muchas personas que viven en el pasado y no gozan en el presente. No, es que yo hice esto, no, que yo hice aquello. Y todo el tiempo están hablando del pasado y el presente está hecho trizas para muchas personas. Se quedaron en el pasado y están alimentándose del pasado y no están disfrutando el presente ni planeando el futuro. Capítulo 3, versículos del 12 al 14. Capítulo 3, del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando el pasado nos puede ayudar para gozarnos. Hay una canción que dice: ya lo pasado, pasado, no me interesa. Si amé, sufrí, lloré, todo quedó atrás. ¿Pudiéramos aplicarlo a nosotros con esta lección? Lo pasado, pasado. Nada hagamos por contienda. Ocupémonos en nuestra salvación. Capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué debemos de ocuparnos? ¿Cómo? Debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tanto se ocupa usted en su salvación? ¿Qué tanto nos ocupamos en nuestra salvación? Ya para concluir, amados hermanos y amigos, todos podemos regocijarnos, aún pegados a Cristo, aún sufriendo por Cristo. Siempre recordemos de dónde somos y a dónde vamos, de dónde somos y qué es lo que buscamos. ¿Tiene usted esperanza de la vida eterna? Si usted no tiene la esperanza de la vida eterna, en esta noche le queremos hacer la invitación a que venga y que esa esperanza le llene de alegría. Quizá mañana ya no esté entre nosotros y usted pueda gozar de esa vida eterna. ¿Por qué no venir esta noche a los pies de Cristo y decirle: Señor, para mí el vivir eres tú y el morir es ganancia? ¿Por qué no venir esta noche y ser salvos, creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose para que sea perdonado de ellos? Yo les agradezco su atención en esta noche. Si hay alguien que ha caído de la gracia, también le invitamos a que se arrepienta antes de que sea tarde y que reciba ese gozo del Señor. Gracias por su atención. Puestos de pie para entonar el canto que nuestro hermano tiene preparado.